Estamos grabando, a pesar de que esto no nos lo ha recomendado nuestro productor Elena, no decirlo, pero en realidad es Día de Reyes. O sea, Reyes nos han traído de vuelta a este programa del que tanto ustedes se han quejado de que nunca saben cuándo, qué día cae y cuánto tiempo dura. Pero es un nuevo año. Es un nuevo año, estamos de vuelta. Estamos felicísimos de estar acá. Recontra felices. Un abrazo cordial para todos ustedes. Sí. Un gran 2026 para ustedes y para todo Bolivia. Hay una parte que es ya tradicional en este programa, que es no empezamos quejándonos, no empezamos a darles problemas a la gente, sino más bien agradeciéndoles. Yo te estaba comentando el otro día, porque nos encontramos con Diego el fin de semana, una vez que él volvió de sus vacaciones de la Riviera Cochabambina, ¿no? Todo morenito, con ese color de bronceado que solamente en tierras quechuas uno puede adquirir. Y le contaba que hay dos cosas grandiosas que ha pasado en los comentarios de este último tiempo. El primero es que el hashtag Team Gloria cada vez tiene muchos más adeptos. ¿Te acuerdas que Gloria es la que secuestró a su esposo para ver el programa y lo tiene obligado? Sí. Y cada día hay más gente que está recurriendo a esta suerte de... ¿cómo se puede llamar esto? De síndrome de Estocolmo en sus familias, para que nosotros podamos tener la visibilización que ustedes nos dan. Por lo tanto, este hashtag Team Glory y todos aquellos que obligan a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, a sus esposas, a sus tíos y a sus tías a ver este programa como condición única de que en las cenas todavía continúen hablando y de manera pasiva. Gracias por ellos. Y segundo, el que yo te comentaba... Es el único lugar donde permitimos el autoritarismo. Es el único lugar. Sí. Y es justificado. Y el secuestro de voluntades. Incluso el secuestro y el autoritarismo. Sí, y la censura a aquellos que no estén de acuerdo con lo que nosotros decimos. Exactamente. ¿No? Censura, autoritarismo y secuestro. Sí. Los admitimos y agradecemos además su existencia. Es el único momento en el que nos portamos como, obviamente, la autocracia de izquierda del siglo XXI. El segundo tema es que leía uno de los tantos comentarios que nos hacían. No tantos. Tantísimos, sí, sobre todo. No tantos, ¿no es cierto? Bueno, ya 4. El cuarto comentario era de Marco. Marco es un obrero. Es un obrero constructor, perdón. Y a Marco se le ocurre la idea de cortar eso, porque además eso lo cuenta en los comentarios. Él decidió cortar la música chicha y colocar el programa. Él se imaginaba que lo iban a empalar, básicamente, el resto de sus amigos obreros, ¿no? Dadas las preferencias en lo que es cultura popular, tradicional folclórica. Y resulta que no, que el resto de la cuadrilla de obreros que trabajan con Marco en las construcciones hasta les ha gustado el programa. Eso sí que no creo. Hermano. Es decir, a mí me pone una buena música chicha. Entre oír música chicha... ¿Y escucharte? Y escucharte... a Diego, bueno, ya está bien. Vaya y pase, uno dice. Pero ayer... No, música chicha siempre. Bueno, no, Marco ha logrado conseguir básicamente algo que es... Leo Midrog tiene un libro hermoso que se llama El cerebro ideologizado, y Marco ha conseguido ideologizar a sus otros compañeros obreros. Por lo gracias, tanto, Marco. Muchas gracias, Marco. Tú eres nuestra central obrera boliviana. Tú eres nuestra central obrera boliviana. Ahora sí, al programa. ¿Al programa? ¿Qué cosa lleva la central obrera boliviana? O sea, están ahorita jugando básicamente a tirarse petarditos en la calle porque todavía obviamente no ha habido despliegue policial, pero yo creo que en algún momento la paciencia se acaba. Si no es la de los paseños y paseñas, va a tener que ser la del gobierno. Pero vamos a hablar de eso, vamos a tener tiempo durante el año. Yo quisiera más bien comenzar con el evento seguramente más importante del cierre del 2025, inauguración del 2026. Sí, claro, porque además el 2026... ¿Cuál es? Es la captura de Maduro. No han podido, se han tenido tiempo de aprenderse su nombre y no lo pueden decir. Maduro. Bueno, también. Maduro tampoco ha sabido pronunciar. Decía todo el tiempo Trump. Sí. Trump. Bueno, el asunto es que lo que ha pasado el fin de semana no es cualquier cosa. No es un acontecimiento más. No es normal lo que hemos experimentado. Es como, ahora sí, porque somos de esa generación que éramos muy chitis todavía para ver el cometa Halley, ¿no es cierto? Pero ahorita es como si estuviéramos viendo pasar el cometa Halley. Tú eras muy chiti, yo lo he visto bien. ¿Cómo lo has visto bien? Hemos ido a Sorata a verlo. Maldito oligarca, no. Yo era y lo hemos visto muy bien. No, yo apenas tenía así como un binocular. No sé si lo he visto bien o me imaginaba, porque habíamos tomado mucho
podrás imaginar. Es una época en que uno tomaba un poquito. Las cosas en serio con mucha imaginación. No, porque tomaba además, cerveza, digo. No tomaba en o serio. sea, es un chiti peligroso. Más o menos. No, yo no tomaba mucho, pero de todas formas eran las 4 de la mañana, así que estábamos muertos de sueño. Y claro, he visto el cielo y he visto, pues... ¿Ya has querido ver el En cometa? realidad no he visto un cometa Halley, he visto 3, te cuento. Justo han pasado, Sí, claro. ya. Bueno, el asunto con el cometa Halley es que solamente pasa cada 76 años. Claro. Es muy probable que solamente lo vea una generación, ¿no? O sea, lo vea una generación y pueda contarlo hasta la otra, más o menos. ¿Qué tiene que ver el cometa Halley con lo nuestro? Que es un ciclo largo, Sí. es un espectáculo único, pero es un espectáculo que genera además un nuevo tiempo. ¿Cuál es el espectáculo que hemos visto? Hemos visto la construcción, la implementación del neocolonialismo del siglo XXI. El fin de una idea de supremacía soberana por encima de la voluntad popular, amparada y resguardada en una especie de careteo moralista. Porque además, eso es lo que hemos visto también. El careteo moralista de muchas, no solamente agrupaciones políticas, sino también de naciones que todavía... Pero a ver, simplifica en 20 segundos. Porque me estás complicando. Es el nacimiento del neocolonialismo. En términos Me gusta. que no se han estudiado todavía. En momentos, y esto es muy importante para ustedes, los que hacen ciencia política, no tanto para nosotros del derecho, ¿no? Pero ustedes tienen que inventarse nuevos códigos de ciencia para describir lo que ha ocurrido desde el sábado en adelante. Afortunadamente nosotros en el tema del derecho tenemos antecedentes que podemos decir, bueno, esto que ha ocurrido ha sido una especie de captura ordenada por un juez que se ha hecho de manera extraterritorial. O sea, tenemos argumentos los juristas para no sorprendernos tanto ni reinventar básicamente lo que es derecho penal, pero sí derecho internacional. En cambio, para ustedes, los cientistas políticos y todos los que les gusta la ciencia política y para los que siguen la política, esto va a requerir un nuevo tipo de lenguaje. Yo quiero comenzar con 2 cosas, pero la segunda la dejo para la siguiente intervención. A ver. La primera me parece gráfica e imprescindible, porque lo que dices es lo más importante y es lo que sostenemos en este programa. Está comenzando una nueva era. No solamente el loquito de Trump que invade un país. Sí. Se mete en un país para sacar un asqueroso tipejo, vulgar y violento, autoritario y criminal, ladrón y corrupto, narco y terrorista como... O sea, aquí Ya, no, bueno, no se trata asesino de... sanguinario, ¿no? Un asesino Y sanguinario. ladrón de elecciones. Y además, exactamente, ¿no? Un fraudulento igual que Evo Morales, ¿no? Solamente que más todavía más agigantado. Pero a ver, con eso no estoy justificando necesariamente lo que después voy a explicar con más calma, o vamos a ir explicando, sino decir claramente que esta nueva era es casi, ¿no es cierto?, una seguidilla de etapas de lo que es el poderoso capitalismo en este planeta. Y este señor está inaugurando, y es lo que hemos charlado, creo detenidamente, una nueva era del capitalismo. Fíjense ustedes que el capitalismo nace en 1500 y pico y es un capitalismo que permite que el mundo crezca en un 0,45% hasta el año 1825. Es mínimo el crecimiento, pero es crecimiento. En el año 685 crecíamos igual que en el año 1200 o en el año 1422. Se crecía exactamente lo mismo, 0,001. Es decir, la humanidad iba en línea recta. El capitalismo te permite crear algo, ¿no es cierto? Latinoamérica, que se llama después Latinoamérica, América, nos permite tener ciertos recursos que, bueno, llegan hasta China, etcétera, ¿no? Y generan un capitalismo, una economía que va saltando. Acumulación y renta, ¿a eso te refieres? Es acumulación y renta. Porque lo que tú estás diciendo, desde el 1200 hasta el 1600, la gente acumulaba y rentaba casi lo mismo. Sí. Claro, no había crecimiento. No había riqueza. Había riqueza acumulada en algunos grupos, pero no en general. Cierto. Entonces, el capitalismo, la idea. Entonces, un capitalismo originario de 1825 a 75. No voy a entrar en cosas muy de detalle porque estoy pesado ahorita ya. Pero digamos que sigue esa fase acumulativa, solamente que sea grande y llega casi al 1%. Si el capitalismo estalla ya, especialmente con lo que va a ser Inglaterra y un capitalismo naciente y empiezan a fabricar y a pulir, ¿no? Todo lo que va a ser el primer momento de la revolución industrial. Todo esto es con la revolución industrial y el antecedente previo. Primer momento. El segundo momento es, les ha gustado ganar plata, qué bonito ganar plata. De 1875 para adelante dicen, ahora queremos ganar plata yéndonos a África y apoderándonos de América Latina. Es decir, Colonialistas. el mundo. Y por eso ocurre en la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente la primera.
Sí. Es el segundo momento, bestial desenfreno de lo que es el capitalismo. Queremos ser multimillonarios. Tercer momento, después de la Primera Guerra Mundial, es el capitalismo social. Es decir, puta, nos ha ido mal, nos hemos matado entre europeos. Hemos sido abusivos. Hemos sido abusivos. Pero ya me estoy alargando mucho porque quiero que intervengas. Capitalismo social, no. Sí, ya no trabajaremos 16 horas en las fábricas, 8 horas nomás. Aparecen este tipo de medidas sociales y el capitalismo se hace social. Después el capitalismo de los 70 para adelante se hace democrático. Pasamos de un capitalismo insurgente a un capitalismo colonial de guerra, a un capitalismo social, a un capitalismo democrático político. Eso dura hasta hace unos 10 años, 2010 en adelante. Si tú ves los indicadores de Freedom House, es decir, de tener un 50-55% de países con democracia en el mundo, ahorita tenemos un 20-22%. Han decrecido. ¿Qué es lo que te está mostrando eso? Que el capitalismo inaugura una nueva era. Lo que estás diciendo tú con tanta claridad. Es un capitalismo económico. Del capitalismo insurgente, el colonial, el social, el democrático político, pasamos a un capitalismo brutalmente económico. La democracia, ñañá, no nos interesa. Es un capitalismo brutal. Si me tengo que apoderar de Venezuela, por supuesto que lo hago. Me quedo aquí porque hemos conversado algunas cosas, pero me parece que es un claro, momento... porque teníamos ciertas diferencias. Pero el primer dato es que ese acompañamiento del capitalismo es lo que Michael White creo que lo desarrolla más o menos en lo que son las revoluciones de la estatalidad, ¿no? Pero eso da para otro momento. Con 3 tomos sobre Trump. No, ese es Michael Wolff. Ese es Michael Wolff. Con 2 Fs además, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un tema muy interesante respecto a lo que es la estatalidad, cómo se desarrolla desde lo insurgente, la capitalista, la guerrera, la social de la que tú estás hablando, porque también lo que le pasa al capitalismo... Me gusta, es otra tipología. Le pasa a los estados, Ya. ¿no? Ya. Si hay un capitalismo financiero con la introducción masiva de lo que es inteligencia artificial, porque es lo que estamos básicamente viendo. Eso me olvidó, pero dale, ¿no? sí. El estado que vamos a tener, o los estados que vamos a tener ahora, están básicamente sobre la idea de lo que es ese fortalecimiento económico y ese fortalecimiento militar aumentados por la inteligencia artificial. De lo contrario, no podría darse básicamente lo que ha pasado el sábado. Michael Wolff, del que yo te comentaba, que es el autor que tiene 3 libros sobre Donald Trump, Sí. ¿no? El fin de semana... Yo no he visto ningún libro de eso, pero el documental que está en Netflix, por si acaso alguien lo quiere ver, Sí, que es sí, bastante interesante. que es del primer momento de la primera presidencia de Donald Trump en 2016. Fury and Fire, ¿no? Fury and Fire, sí. Sí, Fury que es Fuego. cuando lanzan los libro. misiles sobre Siria o Libia, me parece. Sí, ¿no? exactamente. Ya. Este Sobre tipo- Siria, no Libia. Sí. Detecta básicamente que en el discurso de Trump el sábado, en apenas 1 segundo o 2 segundos, el discurso de Trump y por lo tanto también de lo que es Norteamérica, la presencia norteamericana hegemónica, pasa de lo que él llama de la grandiosidad a la demencia. A ver, ¿qué es esto de la grandiosidad? Y por eso es lo que estamos hablando también de lo del cometa Halley, ¿no? Porque lo que ha ocurrido el sábado durante la madrugada no pudo haberse dado de manera improvisada. No pudo haberse dado de manera descoordinada, que es como nos encanta hacer las cosas, básicamente. O como a Trump le encanta. ¿Te acuerdas que 2 programas atrás estábamos hablando de Giuliano de Empoli y la era de los depredadores y que su máximo sello es el caos? La operación, creo que tiene resolución absoluta, así creo que se llama esa operación, ha estado preparada de tal manera que había como unas 10 capas de intervenciones de agencias estatales norteamericanas, desde lo que era el Departamento de Estado, pasando por lo que era el Departamento de Justicia, todo el Pentágono, la CIA, que es súper chacra, pero que en este caso se ha reivindicado como una de las más precisas, ¿no? Y obviamente termina lo que es la Fuerza Delta y todo lo que es la Fuerza Naval norteamericana y el hecho de transportarlo a Trump con 3 tipos de buzos distintos, que es una cosa alucinante también. Esa operación solamente pudo haber funcionado en un tipo de estatalidad y de capitalismo en el cual financieramente era factible, porque es carísima, 2, militarmente impecable y 3, con la ayuda de lo que es la inteligencia artificial. La extracción de Maduro de un búnker en una especie de centro de... Así es alucinante. ¿No? Que es un centro militar especial, ¿no es cierto?
solamente se pudo haber dado porque hubo un grado de coordinación impresionante. Eso es lo que Wolf llama la grandiosidad. Es solamente lo que un aparato estatal, lo que un imperio puede lograr hacer. ¿No? ¿Dónde está la demencia? Que esto que era impecable, que esto que era grandioso, que esto que era irreproducible, China no puede hacer eso. China no podría, por ejemplo, el día de mañana sacarte a, creo que es presidente, el de Taiwán, ¿no es cierto? Claro. Sacarte al presidente de Taiwán y tratar de generar una especie de coup similar, por ejemplo. Vladimir Putin intentó hacer eso hace 3 años atrás con Ucrania y con Zelensky y no le funcionó. El único superpoder que tiene esta capacidad de reacción y de planificación es Estados Unidos. Ahora, ¿dónde falla el tema? En que el viejo Gagá agarra y dice, bueno, ahora nosotros somos los dueños de Venezuela. Y todo ese discurso de grandiosidad cae. Me gusta. ¿No? Porque sí había, yo sentía esto más o menos. El sábado, todo el mundo estábamos felices, sobre todo en Latinoamérica, que es este neocolonialismo de las esferas de influencia, ¿no? Lo monroico nuevo, más o menos. Todos en Latinoamérica estábamos festejando con los venezolanos, festejando al mismo tiempo el hecho que sí, van a ser vasallos, o como a tu amigo José Luis Exeni le gusta decir, cipayos del imperio, ¿no? Puta el Exeni. Exacto, ahorita vas a tener una diatriba propia tuya solamente para eso, ¿ya? Pero de repente así como que, la máquina, ahora resulta que se quiere meter por el tema del petróleo y que Trump ahora quiere gobernar Venezuela y las advertencias que venían, muchachos, o sea, no se puede gobernar un país si no estás presente en ese país. Por eso que te decía, era tan pulcro lo que habían hecho con Maduro que ni siquiera se podría decir, estos tipos han invadido y han colonizado Venezuela. Y el viejito, ¡pum! Básicamente como que la caga diciendo, ahora nos vamos a hacer nosotros cargo de Venezuela. El viejito es Trump. El viejito es Trump. El viejito Trump, el hombre naranja. Pero a ver, solamente... Dale. Solamente para que la gente nos entienda. Fíjese la eficiencia, porque eso no se puede negar, incluso para aquellos que dicen Estados Unidos, el imperialismo. Está bien. Pero esta capacidad logística, esta bestial eficiencia para entrar con tanta la pulcritud al dormitorio de Maduro, que habrá estado fumando, durmiendo. No, durmiendo, eran 2 de la mañana. Sí, durmiendo, con su mujer ahí los dos, con sus yuchus, digamos, durmiendo felices. Sí. Carajo, no, tú piensas, ¿será un ratón? ¿Será una hormiga que está en mi habitación? No, son los gringos en mi habitación, han entrado hasta mi cuarto, carajo. Sí. No, esto me recuerda, solamente para que la gente nos entienda el contraste, me recuerda una anécdota de los Evos Morales en el gobierno, ¿no? Ya. Que citaron a las 5 de la mañana, como citaba Evo Morales al delegado, al segundo después del embajador de Estados Unidos. Lo citaron en el Palacio. Ya. Es la época de... 2006, 2007. No lo habían sacado todavía, ¿no? Es que no había llegado todavía el que venía de Bosnia, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo se llama? Quiero acordarme. Yo también ahorita me acuerdo. Voy a decir Epstein, pero por decir cualquier cosa. Claro que ese. ¿No? Pero tampoco era Gelbard. No era Gelbard, eso es mucho antes. Era un liso bárbaro, Gelbard. ¿Cómo se llama este? Qué macana que nos acordemos. Pero Epstein, voy a decir. Bueno, pero el segundo de claro, en el Palacio a las 5 de la mañana. Y paralelamente los llama la secretaria. Ya habían estado en el Chapare, ¿no? El Evo y César Navarro. ¿Quiénes han estado sus gualaichos? El gringo está en La Paz, lo hemos mamado. ¿Cachas? Esa es la lógica, esa es la eficiencia de los imbéciles, ¿no? Goldberg, claramente. Goldberg. Pero ¿entiendes la diferencia entre esta eficiencia en la gestión de lo que es la eficiencia del gualaicherío? Esas son las dos lógicas que vale la pena poner sobre el tapete. Me gusta acordarme de esto, porque realmente le da renombre a esta pulcritud absoluta para hacer las cosas. Han calculado por minutos lo que iba a suceder. Sí. Hasta entrar. No, mientras el otro tipo estaba seguramente soñando que bailaba, Chávez, que le bailaba a Trump, además. Que Hugo Chávez le decía a mi general. ¿Cómo es la voz de venezolano? Mi general, con el parte de que le hemos partido el orto a los gringos, a los yanquis cobardes, les he dicho, acá te espero en Miraflores, ven aquí cobarde. ¿Has visto ese? Ven aquí cobarde y después... Y se pone, Y los bailecitos. Que dicen que es eso básicamente, ya lo desquició al viejo, ¿no? Disculpe mi morbo personal, pero a mí me fascina que ese tipo esté
¿Entre orejas? Sí. Yo creo que sí. Pero sin quitar lo que estamos diciendo. No. Ojo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿A dónde está apuntando mi...? Que este neocolonialismo, Este de esta grandiosidad que al mismo tiempo demuestra lo que tú decías. Claro, no al contrario del mono, gualaicherío, ¿no? Sí. Uno podrá criticar a Trump de que es gualaicho, es de lo más arbitrario, es de lo más imprevisible, es de lo más poco institucional, hace lo que le da la gana, es un hiperpresidencialismo brutal, pero todo eso tiene por detrás algo que es una maquinaria perfecta, ¿no? Sí. Así, aceiteada a la perfección. Bueno, digo esto solamente como entremés para decir lo que quiero decir, pero lo voy a decir después de que tú intervengas, porque sí lo quiero decir y me parece que es lo central para entender esto con lo que has inaugurado el programa. Estamos viviendo el cometa Halley de la política, estamos viviendo una nueva era de la humanidad. Sí, y vamos a necesitar nuevos tipos de términos y de conceptos para Yo esto que también estamos creo lo viendo. mismo. ¿Por qué? Porque los que no han sabido entender que estamos ante la presencia del arranque de un nuevo ciclo han vuelto con el tema, así, obsesionados con el tema. Esto es el revival de la doctrina Monroe, 1823, Estados Unidos que dice América para los americanos, y eso significa que todo el hemisferio es América. No, ¿no? claro. Iniciando básicamente una corriente que es muy bonita, que la describe, no es Daniel Gascón, es, ahorita me voy a acordar el nombre de este cronista que tiene un libro que se llama Latinoamérica, el gran delirio, más o menos, Carlos Granés. ¿No? Que la habla más básicamente de cómo los latinoamericanos empezamos a entender a Norteamérica como el enemigo, como el caníbal, más o menos, el que nos va a canibalizar, ¿no es cierto? Se llama arielismo y canibalismo, más o menos. El arielismo. No es Carlos Granés, entonces. No, Carlos Granés es el que hace el libro Delirio Americano, pero él describe básicamente, porque esto proviene básicamente de autores que van desde José Martí y van convirtiéndose luego en otros escritores, también pensadores latinoamericanos, que lo primero que te dicen es que contra el gran caníbal que es Estados Unidos, nosotros tenemos que prepararnos y ser más o menos como ángeles o como mejores moralmente, ¿no? Y eso es básicamente la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe ahora reescenificada. Mira, no es que quieren inventar un nuevo término y entender el nuevo momento que estamos viviendo, sino que están volviendo hacia atrás de manera obsesiva y nostálgica. Pero solamente déjame traducir y sigues, por favor. América Latina, 1823, doctrina Monroe, es nuestra. Bolivia, todos los paisillos, Chilecito, todos los países que se van creando, son nuestros yocayas, son nuestros changos, ¿no? Son nuestros, en otras palabras, nos deben obediencia. Esa es la doctrina Monroe puesta vulgarmente sobre el tapete. ¿Estamos recreando eso? Seguí, por favor. No. A la Marta. No estamos recreando eso. Por eso estamos viviendo un nuevo tiempo. Ahora, hay elementos dentro de lo que es la doctrina. Se llama el corolario Trump de la doctrina Monroe. Te voy a explicar, son 4 elementos. La restauración de la preeminencia americana. ¿Esto qué significa? Fundamentalmente es una preeminencia que tiene una lucha muy, muy, muy fuerte en contra del tema de lo que es el narcotráfico. Así que esto no es nuevo. Básicamente en 1989, la caída de Manuel Antonio Noriega. Está desde ahí, la caída del Chapo Guzmán, la pelea con los carteles centroamericanos, otra cosa de Mel Zelaya y de otros más. O sea, no es nuevo eso. Estaba ya. Lo que estamos viendo es algo totalmente nuevo. Negar a competidores no hemisféricos. ¿Eso qué significa? Chao China. Que no es tan fácil tampoco, porque China es uno de los socios principales de la mayor cantidad Pero de eso países. quiero decirlo yo. Ya. Después. Tercero, posicionar capacidades o fuerzas amenazantes. Claro que lo están haciendo. Lo que han hecho en Venezuela es poner una fuerza amenazante interna, incluso, que se llama Delcy Rodríguez. ¿Ya? Y por último es tener básicamente bienes estratégicos. Esos bienes estratégicos, algunos mal pensados han dicho petróleo. No, bueno, el petróleo está también dentro de esos elementos, pero hay cosas que van más allá. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a lo que tú estabas diciendo de esto, de que son nuestros changos, nos deben respeto, nos deben vasallaje, básicamente, en esto de la doctrina Monroe. Creo yo recordar en el libro de Robert Bauman, Tan lejos del mar, hay un episodio en que Estados Unidos, haciendo uso de lo que es la doctrina Monroe, 1921 básicamente, patrocina que Bolivia tenga acceso al mar a partir de lo que es una negociación con Chile y también Perú. ¿Te acuerdas de ese pasaje? No.
A mí me pareció muy interesante porque era una negociación que estaba patrocinada No me acordaba. por Estados Unidos. Por eso en algún momento yo de la charla que tuvimos en el café previa a venir acá, yo te preguntaba, ¿acaso el colonialismo es únicamente malo? ¿No hay posibilidad de ver el lado bueno al colonialismo? Es muy provocador que lo digas, ¿no? Y se puede malinterpretar, es que lo vas a tener que aclarar, pero antes voy a intervenir yo, Ya. para que no termines hablándonos de tu infancia, digamos, ¿no? No voy a hablar de mi infancia de 1993. A ver, a mí me gusta ese punto que estás dando y hay que tocarlo. ¿Por qué hay que tocarlo? Porque el mundo está yendo a una recolonización. Y el fascinante texto, porque eso realmente para mí, que inaugura el modelo de esta época, no es cualquier texto, ni te dice que la inauguración es con Venezuela. Es previa. Es con Israel y con la penetración en Asia. Y el autor es Pankaj Mishra. Te dice, bienvenidos a Welcome to the West, ¿no? Vamos, Sí, bienvenidos al occidente. Bienvenidos a los occidente. ¿Qué te dice, por favor? Esto realmente lo quiero decir de la manera más didáctica y rápida posible. Señores, el planeta, democracia, huevadas. El planeta, chinitos, ¿quieren ustedes manejar la parte del Asia? Perfecto. Ustedes rusos quieren estar con nosotros en África y tener además penetración en Euroasia y parte de Europa. Perfecto. Nos vamos a estar en América Latina y vamos a estar en Europa. Nos dividimos el planeta en tres, ¿no es cierto? Esto tiene un toque racial, dice Pankaj Mishra. Pero básicamente es un acuerdo tripartito para manejar el planeta donde la democracia te la puedes ir guardando. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana Rodrigo Paz quiere hacer negocios con los chinos, por decirte, no va a ser muy posible. Yo pensé que Rodrigo Paz podía tener una actitud pragmática y acceder, digamos, al capital chino. Seguro que va a ser posible, pero en dosis mínimas. Lo que estamos viviendo ahorita este es mi territorio. Eso está diciendo Trump en el fondo. Venezuela es mío, Bolivia es mío, Chile son míos. Son mis changos. Es mi posesión. Puede venir un chino a reclamar, no, tu posición es Vietnam, Laos, Camboya, no, Tailandia, andate con eso. Los rusos, ¿quién es su posición? Euroasia, que puedes ir desde la ruta de la seda a la nueva ruta, ¿no es cierto? Kazajistán, Moldavia, por supuesto. Estonia. Lituania, parte de África. Empiezas a fragmentarte en un país. Además, fíjate tú, la tesis de Pankaj Mishra, que me parece alucinante. Hay una nueva tónica, ya no de racialización biológica, ya no es no te desprecio porque eres negro, pero te desprecio porque nosotros somos superiores. Nosotros chinos, nosotros rusos y nosotros estadounidenses somos superiores al resto. Sí. Y ustedes son, como lo has dicho claramente, vasallos. Esto lo estamos viendo inauguralmente en Venezuela, en nuestro continente, pero ya lo veíamos inauguralmente como mundo, como planeta en Gaza. Es decir, estamos entrando a esa era donde la democracia, guárdatela, queremos hacer negocios. Europa no nos importa mucho, está en decadencia, son pocos habitantes. Queremos entrar al Asia porque son millones. Está el 60% de la población ahí podemos hacer muchísima plata. Y está África, que ha subido en 20 años de 1.000 millones a 2.000 millones. Ahí está creciendo la gente y ahí tenemos ciertos recursos para ganar, ¿no? Es decir, nos dividimos el planeta, meta. Ese es lo estoy diciendo de manera quizás demasiado simplona, pero intentando ser lo más didáctico posible. Es un reparto del territorio y Estados Unidos ha dado el puntapié. Si alguien piensa que esto es algo institucional, está muy errado. Esto es básicamente la inauguración de esa nueva era de capitalismo económico. Pero hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con Pankaj Mishra y el caso Gazati. A ver. Lo que pasó el sábado pasado es una nueva forma de colonialismo sin necesidad de tener tropas en el territorio. Sin necesidad de tener fuerza en el territorio. Cierto. ¿Ah? Porque lo que ha caracterizado a las colonias desde 1899 en adelante es que para tener territorio, para tener vasallaje, tenías que tener una fuerza expedicionaria o una fuerza militar tuya, presente y subyugadora en el territorio. Lo que ha hecho Estados Unidos es como que tuviera una presencia holográfica militar poderosa sobre el territorio. No solamente en Venezuela. Tiene una presencia, no militar, sino económica, holográfica, poderosa sobre Argentina. Tiene una presencia holográfica fundamental en Ecuador. Tiene incluso una presencia holográfica intimidadora, a tal grado, ¿no? Que lo tienes a Petro diciendo tonterías a cada rato, ¿no es cierto? Hecho al violentito, más o menos, ¿no? Sí. En Colombia, en Centroamérica. Y ahora, con lo que ha hecho en Venezuela, tienes una presencia holográfica intimidadora de imperio sobre Cuba,
No solamente porque hay un video fantástico que está circulando en el internet en el que dice un cubano agarra y muestra el mapa, la cartografía marítima que dice, oye, por si acaso, de vuelta, todos esos buques pueden pasar por La Habana, que está aquí, ahorrando petróleo y combustible. Por aquí pueden pasar, ¿no? Fíjate, está despertando la idea, básicamente, que vale la pena ser cipayo con tal de estar libre de estos miserables criminales asesinos de jóvenes, ¿no? Y no solamente estoy hablando de Maduro, estoy hablando obviamente de Díaz-Canel. Pero fíjate lo provocativo que es. Me estás diciendo que bajo esa lógica tripartita de colonialismo mundial podríamos estar bien. ¿Eso estás diciendo? No solamente podríamos estar bien, porque además no va a haber presencia militar física. Un indicador, esto se me ocurre ahorita que estamos conversando, pero un indicador es cuando en Ecuador hace la consulta popular el Noboa, el actual presidente, para colocar bases militares norteamericanas. Quería poner 10, ¿no es cierto? Sí. Y los ecuatorianos dicen, no vas a poner ninguna base militar. Los norteamericanos, nosotros pensamos que no leen estas cosas, no las interpretan, no hacen ciencia. Lo han leído, lo han interpretado y han hecho ciencia y han dicho, bueno, no vamos a tener presencia militar en base, sino vamos a tener una presencia militar holográfica fuerte. ¿Y dónde vamos a demostrar eso? En Venezuela. En Venezuela no hay tropa norteamericana. Por lo tanto, no hubo nunca una invasión. Sin embargo, se siente una invasión. Nunca hubo violación de la soberanía venezolana. Ojo con lo que estoy diciendo, porque mucha gente va a decirnos, pues ustedes están locos. O sea, básicamente han agarrado a un presidente y se lo han llevado. Para que exista soberanía, y esto es una cosa que lo estoy estudiando más en un libro que se llama Shifting Sovereignties, soberanías cambiantes más o menos, pero es un elemento fundamental de la soberanía, tiene que haber autodeterminación. Me estoy saltando una parte. Es algo que a ustedes les gusta a los politólogos. Soberanía, ¿dónde reside la soberanía? En el pueblo, ¿no es cierto? En la voluntad popular. La voluntad popular se convierte en autodeterminación. ¿Qué es lo que expresa de mejor manera la autodeterminación? El voto. En julio del 2024, Maduro rompe la estructura soberana venezolana al secuestrar una elección, al secuestrar la voluntad popular, al eliminar la autodeterminación del pueblo venezolano. Por lo tanto, ya no hay soberanía en Venezuela. Es provocador. No es que los gringos rompieron. No, y hay otro elementito más. Termina, por favor. ¿No? Sí, ya para ir terminando, porque esto además equivale también a lo que tú decías sobre el tema de la democracia. No, pero hay que entrar. Es clave lo que estás diciendo. Termina, por favor. Para que exista democracia. Te estaba pidiendo mi azúcar. ¿Sí estás pidiendo azúcar? Sí. A mí, Huáscar, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Para que exista, obviamente, democracia, tiene que haber un orden internacional respetado que implique lo que es la democracia, y es obviamente la construcción de un ambiente o de un ecosistema del respeto a la voluntad popular. Fíjate, ¿te acuerdas tú que en Venezuela estuvieron negociando durante casi un año lo que se llamaban los acuerdos de Barbados para llevar adelante elecciones más o menos limpias, y Venezuela no respetó eso? Ahí se rompe la estructura democrática del país. Y hay un último elemento, solamente por esto, la integridad física del territorio, ¿no? Yo sé que te estoy hueveando demasiado, pero esto quiero que entendamos. Venezuela se ha convertido en los últimos 26 años básicamente en un transgresor hemisférico. Era una potencia negativa, antidemocrática en todo el continente. Estoy de acuerdo. Los únicos que han salido a gritar gringos off de Venezuela, más o menos, ¿no es cierto? O devuélvanos a Maduros, eran los kirchneristas que han sido financiados. Hay los casos de lo que se llama el dinero K, los casos de Antonini Wilson, etcétera, etcétera, las famosas valijas en las que llegaba dinero de Venezuela para la campaña electoral de Cristina Kirchner. Nosotros tenemos súper documentado cómo Venezuela ha pagado parte de lo que eran del proceso constituyente, ha financiado a Evo Morales durante casi toda su carrera política. Eso quiero hablar. ¿No? Y continúen. Entonces, Venezuela era como una especie de ruptura hemisférica, como de daño hemisférico potencial a lo que era la democracia. Por eso cuando tú dices, no, y la democracia valga callampa o nos vale un corcho, no es tan cierto. La neopresencia imperial holográfica que ahora está proyectando Estados Unidos sobre Latinoamérica tiene un fuerte componente de respeto a la democracia. A ver, ordenemos. Y vale la pena conversar sobre eso. Dale. Sobre eso que has dicho. Esta última tesis es muy provocadora. Yo no creo.
O por lo menos la Cuca. pongo. O sea, sí creo, pero la pongo en todo caso en matiz más que ponerla en duda. Sí quiero mencionar algo que me parece crucial de entenderlo. Dale. No sé, nos acaban de meter una cosa aquí como es los temas del petróleo, que lo vamos a hablar después. Pero está bien. En todo caso, lo que yo quiero realmente enfatizar de lo que has dicho, que me parece crucial, es que estábamos en Venezuela. Por eso cuando la gente dice hay que defender a Venezuela, es pues para morirse de risa. Es decir, basta ver, fíjate tú la ironía de por qué interviene un Trump. Esto es importante decirlo. Interviene un Trump porque la ONU no sirve para nada, porque los órganos internacionales, institucionales que tenemos no sirven para nada. No sirvieron además en Venezuela. No sirvieron. Sí. Es decir, que llegue Trump, que llegue un tipo enajenado como Trump, es porque algo muy grave ha pasado. Y lo que ha pasado es el fracaso de las Naciones Unidas y de la OEA. No pueden resolver institucionalmente. Es lo que se llama el las fracaso del derecho organizaciones internacional. internacionales que tenemos en juego, la institucionalidad no sirve para un carajo. Es decir, por eso termina venciendo un enajenado, ¿no? un demente como Trump. Pero eso me parece importantísimo decirlo, sin dejar de mencionar lo que realmente quiero mencionar. Señores, Venezuela ha dado pie a algo que es fantástico en la historia de la ciencia política, a la creación de un Estado mafioso. Un Estado que ha creado su propio cártel, imagínate, un cártel no generador de droga o creador de droga, productor de droga. No, un cártel distribuidor, un cártel, ¿no es cierto?, de enlace, un hub de mafias. Pero además de depredación. Un hub de depredación. Sí. No un hub, además con los militarotes y con el Chávez, el asqueroso ese de Diosdato, ¿no es cierto? Y el Padrín, decidiendo con ese tonito. ¿Cómo es? A ver, por ejemplo. Bueno, ahora le vamos a poner en la clap coca. Pero coca seca. Coca seca que nos traen de Bolivia. Bolivia. Nos trae coca seca. En la clap. Exacto, eso es lo que estamos viviendo. Fíjate tú cómo ese cártel además deja que se empiece a sentar de manera sólida y a crecer y a empoderarse otro cártel local que se llama el Tren de Aragua. Sí. Que de ser un cartelito, ¿no es cierto?, que funcionaba ahí en las afueras de Caracas, como decir aquí en No, en las Chocalla, cárceles, digamos. de hecho. No, por supuesto, nace en la cárcel del Torombó, no sé cómo se llama, Sí, es sí. un nombre más difícil. Pero ahora funciona en 6 países de América Latina, en 18 estados de Estados Unidos. Es un poderosísimo cártel. ¿Financiado por quién? Por Venezuela, o más bien, es el Por los generales. cártel de los soles, los generales, los que han permitido que surja un poderoso Tren de Aragua. Es decir, Sí. estás hablando entonces de que el Estado no se preocupa de la salud, el Estado no se preocupa de la educación, el Estado no se preocupa de los empleos, el Estado se preocupa de fomentar otro cártel, El un crimen. Tren de Aragua. El crimen. El crimen. Sí. Es un Estado criminal salvaje. Por eso, cuando alguien defiende a Maduro, digo, es anormal que alguien lo defienda. Eso no significa defenderlo a Trump, que me parece otro anormal. Estamos viendo un mundo de anormales bestial. Pero en eso estamos. Es decir, visibilicemos ese cartel mafioso y aquí te hago la pregunta. Si bien es exacerbado este nivel de criminalidad, no tenemos esa suerte de cartelización estatal en Bolivia. No ha sido eso. No, totalmente. Bueno, eso, por favor. Porque lo que nosotros hemos hecho es seguir el modelo, lo que los gringos llaman el blueprint, que es en realidad así como el mapa, ¿no es cierto? El cómo se hace el do it yourself, más o menos, de lo que es un cártel. Evo Morales básicamente estaba reproduciendo lo que estaban haciendo el cartel de los soles. No olvidemos que en la época que ha gobernado Evo Morales Saima, había una tutela militar muy fuerte. Solo que a diferencia de la venezolana, en la cual eran los militares los que tutelaban básicamente a Maduro, en la de Evo Morales todavía, si esto se puede decir básicamente como que la virtud de Evo Morales es que los tutelaba a los militares, porque los tenía básicamente con la idea de que a ustedes los puedo reemplazar con los policías. En Venezuela tú no puedes reemplazar milicos con pacos. Es imposible. 2, el tema de lo que era la creación de grupos comunales. Maduro en esta entrevista, ¿te acuerdas que estaba comentando la entrevista de Maduro 2 días antes de que lo detengan con Ignacio Ramonet? Sí, claro. ¿No? Manejando su auto, ¿cierto? Con Celia Flores, la primera mujer combatiente ahí atrás, ¿no es cierto? La primera combatiente. La primera mujer combatiente y con su ministro de totalmente, ¿no?
Y le decían, nosotros tenemos 44,000 centros comunales de autodefensa y tenemos los mejores Él sistemas. manejaba, Él además. manejaba más, chocho, feliz Y de el la vida. Ignacio Ramonet, que es el director de Le Monde Diplomatique, Sí, sí. a su lado entrevistándolo. Claro, usted, señor presidente, ¿cómo ha logrado hacer que Venezuela Hacer, crezca? es español. Hacer 9% de crecimiento. Yo me he fijado, o sea, porque dije, la CEPAL cita a Venezuela como uno de los países con mayores crecimientos en Latinoamérica. 9%. Yo digo, pucha, a ver, me voy a poner a revisar. Es que es para darle una Y era pateadura el 24 a ese Talo era Ramonet. 6%. Y el 25 era 2%. Sabes que ni sumando llegas a 9, ¿me entiendes, no? Claro, lo que Ramonet decía es que es 9 sumando años, ¿no? O sea, trampita. ser, lo que quiera Trampita de la izquierda. O sea, ni Tilín, básicamente, cuando nos dijo, estamos con un crecimiento de 10%. Claro, Ramonet y Tilín, premio Nobel Pero a la premio Nobel a la economía, premio antinobel, Total, ¿no? Sí. total. Ahora, porque nos estamos recontra desviando, ¿no? Sí, no, está bien, más Pero bien el no. asunto es este, más o menos. Nosotros hemos tratado de reproducir ese mismo sistema de economía ilegal. Porque nosotros estamos pensando que Venezuela es solamente Maracaibo en cuanto al tema de lo que es lo petrolero. Pero estamos hablando de lo que es el arco No, pero no te minero del Orinoco. No, pero no te vayas. Primero lo de la mafia. Lo de la mafia me parece es que importante la mafia decir está ahí, ha que a territorializado Noriega en Panamá el riqueza. 89 lo sacaste a Noriega Por y narco. murió porque era un caudillo secante y todos los de abajo le obedecían. Sí. Aquí lo sacas a Maduro, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que hemos logrado? Fíjate, esto quiero yo enfatizar. Me pasa el azuquita, por favor. ¿Qué es lo que has logrado? Que el Trump se sienta, ¿no es cierto? Es decir, es la encarnación de Dios, es la deidad suprema de América Latina. Y dice, siguiente, the next is Cuba, and the next is Nicaragua, ¿no? Sí. No, the next y Groenlandia. Porque Groenland is Groenlandia for ahora. me, and the Canal de Panamá es Sí. para mí, ¿no? Sí. Y ustedes pequeñitos, ¿no? Esa es la idea de este infeliz. Pero obviamente esa personalización extrema no toma en cuenta que lo que has creado en América Latina estos 20 años y más, ¿cuántos años de masismo? Digo, de chavismo hay? 26. Lo que has creado son poderosas redes de narcotráfico que van desde Brasil con el primer comando de la capital hasta Europa, pasando por África y entrando la droga, pero a mansalva, por todo ese bello continente y entrando un poquitito, todavía a Asia, no mucho, pero entrando, mundializándose, globalizándose. ¿Quién es el articulador de todo eso? El promotor de eso, uno de los promotores, por supuesto, Maduro. Estás hablando entonces de países que han perdido la democracia y no solamente han ganado autoritarismo, son autoritarismos criminales. Eso es importante de economía decirlo. criminal. Pero aquí quiero decir una sí. cosa más. A ver, dale. Pero no, dale tú, porque No, quiero porque- criticarte en algo que has dicho que necesitaba criticar. Ya, dale, vas a hacer la crítica, pero yo quiero más bien rescatar algo que tú se habías dicho. La única manera ¿Me de... vas a piropear más bien? Sí, sí, Pero yo te voy a criticar, es que más bien pensa lo que digas. Porque yo te voy a Yo criticar. te tengo miedo, porque igual a la salida te puedo romper. Tú habías dicho que la única forma ahora de generar este neocolonialismo, por eso es algo novedoso, no Ah, sí, es eso después quiero. de estado a estado, no es de presidente a presidente, Sí. es de ¿cómo le has llamado? Es un sistema político de transaccionalismo o Transaccionalismo. no, es de transacción, Sí. ¿no? Pucha, a ver cómo es esto. Pero los que transan son no las cabezas de Estado, sino las cabezas de los poderes. Y en este caso Trump es lo que ha hecho en Venezuela. Ha decidido no darle, por ejemplo, a María Corina Machado, que era básicamente como la titular democrática normal del cambio, sino a los hermanos Rodríguez, que son los titulares mafiosos todavía, ¿no es cierto?, Eso del es sistema importante. del régimen. Como por ejemplo cuando estabas mencionando, ¿cómo negociaría un imperialismo neocolonialista de inteligencia artificial, que es lo holográfico, con Brasil? ¿Con Lula o con el PCC? Es una ¿Cómo gran negociaría un Estado imperialista neocolonial yanqui, por ejemplo, holográfico, en Ecuador? ¿Con Noboa o con los tigres o los mechoneros, algo por decirlo que se llama? Los choneros. Los choneros. Los choneros, pues. ¿Cómo ha negociado Trump con la cabeza de la mafia fundamental en El Salvador? Con Bukele. Si Bukele le ha ganado a las mafias, entonces tú tienes que negociar con el que le ha ganado a las mafias. Porque si alguna mafia le hubiera ganado a Bukele, hubieras tenido que negociar con esa mafia. Transaccionalismo. Lo voy a anotar. Transaccionalismo. Ay, Transaccionalismo. ¿cómo lo dices? Porque sos del colegio alemán, pero ya está bien. A ver. Pero déjame aumentarle esto. Dale, Déjame aumentarle esto. Dale, yo estoy... En esa lógica
Tú has dicho que es una suerte de dicotomía entre democracia y autoritarismo. Yo no creo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es cada vez más bien en esta época de capitalismo económico, autoritarismos eficientes o que se dicen eficientes versus autoritarismos de careta, clowns, es decir, corruptísimos, inútiles, personalizados y familiares como el de Maduro y como el de Evo Morales, por supuesto aquí, que son gualachos familiares, es un autoritarismo de pena, digamos, ¿no? Porque son todos, a cuál más inepto y termina quebrándose total. Fíjate vos que he leído, esto déjame meterlo como entremés simplemente, he leído cosas sobre la teoría de la adulación. ¿Por qué hemos caído tan bajo? ¿Por qué ha caído tan bajo el país? Porque había exenis por montón que le decían, Evo, está todo bárbaro. Evo, mi hermano, está todo bien. Posiblemente Evo sabía que la cosa iba mal, pero le venía de bien un exeni, ¿no? Estos chupamedias remozados, ¿no? Los adulones, ¿no? Y además, como exeni es un intelectual, tiene doctorado en ciencias, que te lo diga exeni, debe ser que estamos bien nomás, digamos, ¿no? Para eso servían, digamos, esta tropa de aduladores. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece importantísimo notar que eso ha hecho quebrar, eso ha mostrado la cara de imbecilidad del autoritarismo, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves un exeni hoy en día decir los cipayos del imperialismo, dices, puta, no termina de morir la imbecilidad institucionalizada, ¿no? La imbecilidad del masismo, ¿no? Porque tendrás título y doctorado, pero has chupado medias a lo bestia. Eso es exeni, digamos, ¿no? Entonces, un autoritarismo miserable, un autoritarismo del elogio personal, a un autoritarismo eficiente como el de los gringos. Es decir, vamos a vivir en los siguientes años, o como los chinos, y como quieren ser los rusos, pero nunca lo logran. Pero digamos, lo que vamos a vivir en el futuro es eficiencia por encima del sistema democrático. Pero tiene que haber una... A ver, me encanta lo que estás diciendo, porque justo estaba leyendo un artículo la semana pasada que hablaba exactamente de que el autoritarismo deficiente es el que se rodea de familiares, leales, exacto, psicofantes, ¿no es cierto? Y exenis, ¿no? O sea, exenis, familia y, no sé, y los leales como estos bueno, ministros de guerra Cabello, que hemos tenido. No, pero a ver, el Diosdado Cabello boliviano, ¿cómo se llama? El de las hormonas amazónicas. Quintana, por supuesto. Ese es el Diosdado, ese es el Cabello. Ya, no solamente lo tienes eso en Venezuela, lo tienes en Bolivia, pero también lo tienes en Estados Unidos. Solo que yo te decía en la conversación del café anterior es que lo que yo vislumbro en Estados Unidos, y por eso me ha parecido tan interesante este comienzo del neocolonialismo holográfico con poderío militar, esa categoría de porque no hay tropa. Porque eso tiene que ver mucho con los israelíes están haciendo en Gaza es están poniendo tropa. Sí. De tecnocracia digital. Esto es tecnocracia digital. Tecnocracia feudal lo llaman. Tecnocracia feudal, sí. Pero eso vale la pena que lo expliquemos después. Pero dale, termina. Esta idea de Michael Wolff de la grandiosidad se refiere a Rubio, al sistema Marco Rubio. Marco Rubio es el que, no solamente inteligente, él es el que está ahorita en este momento construyendo este neocolonialismo holográfico con una presencia no tenebrosa, pero sí mortal en el continente. O sea, para Rubio no se va a detener con el tema de ahora tenemos Venezuela, sino su esfera de influencia va a incluir a Cuba, que va a caer, porque si no tienes los 30,000 barriles diarios de petróleo que te manda Venezuela, tu economía, hay unos influencers cubanos que hablan de, ya no se llama Cuba, se llama apagonia, porque todo el tiempo están sufriendo apagones. Ya hay que tomar en cuenta que es una población que puede llegar a morir por exceso de calor, pero además también la ausencia de energía eléctrica, ¿no? Genera también caos en el sistema de salubridad cubano, que ellos se jactaban que era el mejor del mundo. 2, puede caer Nicaragua, porque la economía nicaragüense en el tema de hidrocarburos dependía 80% de los envíos de Venezuela. Puede caer Haití también. Y no es porque tenga algo que ver con Venezuela, sino porque Haití es un país fallido y obviamente dentro de la esfera de influencia norteamericana está reparar. Por eso yo te hice esta pregunta. Es fascinante Haití como ejemplo político. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque son mafias. Pero es similar a Venezuela, son mafias. Pero diferente, aquí es un estado estatal mafioso. En Haití es un estado miserable, enano. No. Son ¿Sabes qué las mafias las que rodean. Son mafias federalistas.
Porque Federalización de mafias. Cada Pero, mafia no, funciona como una federación. Pero dejemos eso para lo siguiente, porque eso es interesantísimo. Sí. Ahora, si tú te fijas, ¿no es cierto? Hay una idea de restauración del equilibrio y de la estabilidad. Michael Ignatieff, en su columna de Letras Libres esta semana, decía, en esta era, ¿qué es lo que nosotros habíamos Que aboga hablado? por la soberanía, el ojo. Sí, pero ya hemos demostrado que no había soberanía en... Bueno, pero en termina la Venezuela. idea. Con esto no quiero decir que soy mejor que Michael Ignatieff, pero parece que sí. Él habla de un ingreso de depredadores, que eso ya lo habíamos conversado sobre lo de Giuliano de Empoli. Esto de esferas de influencia que van a tener que proveer de estabilidad, porque ahora no hay un vasallaje como era el vasallaje colonial de 1899 en adelante, que ya ni sencillamente aceptaba la bota militar y la presencia militar y la presencia de banqueros, un sexto extranjeros, que eran dominantes. No, para que exista la esfera de influencia tiene que haber estabilidad. Y esa estabilidad depende fundamentalmente de lo que es la fortaleza económica, la capacidad militar, la eficiencia y la productividad tecnológica. Por eso es que estamos presenciando algo totalmente nuevo. ¿Cuál es lo único que vincula a lo que era el colonialismo anterior, a este neocolonialismo? Lo subético. Este tema, transar con los más poderosos, no con las cabezas de Estado necesariamente. A eso es lo que te refieres Claro. con Chacatao Democracia. Claro. Transar con el PSC, por ejemplo. Por Y no ejemplo. Ya, pero yo ahí quiero decir, ¿no es cierto?, que el eje central para que esto funcione, la gasolina, que no es solamente un hecho de fenómeno externo, sino es interno. Hemos sustituido el respeto por el derecho internacional. ¿Por qué? Por el espectáculo político. Es decir, lo que es Rubio es la parte estratégica, táctica, y lo que es Trump convierte esa estrategia y táctica en show. Es el showero. Ahí quiero ir. Ya, qué lindo lo que has dicho. Pero déjame terminar la idea. No, porque en esto creo que Dale. vamos a estar de acuerdo. Dale. Marco Rubio es la grandiosidad. Y Trump viene a ser la demencia. Sí. Pero fíjate que ese es más o menos el modelo que se va a empezar a exportar por el mundo. Grandiosidad más demencia. Eso lo estás diciendo, recién me has hecho dar cuenta. Sí. Puede ser. Ahora, Pero en todo caso, quiero terminar la idea del espectáculo en político. China, ¿dónde tienes grandiosidad y demencia? No, grandiosidad. Xi Jinping es un tipo brillante, ¿no? Un tipo además solidísimo y súper autoritario. Demente. No veo demencia yo mucho No, ahí. yo creo que sí. A ver. Yo creo que ya está en fase demencial Xi Jinping. A diferencia de Estados Unidos, por eso cuando hay mucha gente que dice, no, ahora el mundo se está distribuyendo entre 3 grandes esferas de influencia, ¿no? Los gringos con los latinoamericanos, los rusos con los europeos y parte de África, los chinos con todo el Asia, más algo de África. No sé. En Estados Unidos sí tienes grandiosidad y demencia. ¿Qué es la de grandiosidad? Es este modelo, DJ Vance, G-Day Vance, algo por el estilo que es, Del Vance. y Marco Rubio. Ellos son la alternancia a Trump, que ya está en fase demencial, ¿no? La declaración esa de que ahora nos vamos a hacer cargo de Venezuela y nos vamos a hacer dueños de su petróleo es demencia, no es grandiosidad. No. En China no hay reemplazo. Pero es para Xi espectáculo. Jinping. Claro. Eso le da votos. En China no hay reemplazo. Es Xi Jinping y ya. Sí. En Rusia no hay reemplazo. Es No. Vladimir Putin y ya. Pero aquí hay un elemento. ¿Dónde sí puede haber reemplazo? En la Unión Europea. ¿Dónde va a haber reemplazo? En Asia, en varios países asiáticos y también en Australia. Porque además, esta idea de que se han repartido el mundo no funciona tan bien para Rusia y para China. China solamente depende para hacer supremacía de un corredor en el cual está tutelado, ¿no es cierto?, por países desde Japón hasta Australia. China se ahoga, se asfixia. Pero a ver, sin pensarle al déjame mundo. complementar lo que quería terminar y lo que has terminado diciendo, que me parece claro. Es decir, podríamos llamarlo, como has llamado tú, la grandiosidad. Y la demencia. Pero me parece que Fernando Mírez agarra las palabras viejas y nos habla de que en general el continente ha estado manejado o por autoritarios o por populistas. Y el populismo se va haciendo cada vez más dominante. Pero hay algunos que terminan siendo, como Velasco en Perú, por ejemplo, o el mismo Perón, autoritarios y populistas simultáneamente. Eso es Chávez. Eso ha sido Chávez, un militar autoritario al mismo tiempo populista. ¿Qué es finalmente un Trump?
es un autoritario populista. La cara autoritaria de eficiencia autoritaria es Rubio. Y la cara de gualaicherío populista, de imagen, de show, de espectáculo, de circo romano, es Trump. Es la combinación que tienes juntando las dos esferas. Entonces no es mero populismo al estilo de Morales, chambón, corrupto e inepto. No. Ni es mero autoritarismo al estilo Maduro. Es una mezcla, es un montaje. Estamos creando un nuevo modelo, ¿no?, en América Latina, que es esta combinación perfecta. Es decir, incluso en esa suerte de reflexión, claro, un Rodrigo Paz es claramente un demócrata. Si sigue sacando decretos a mansalva, y es más demócrata autoritario. Y el otro es el populista. Digamos que el éxito parece ser esta combinación. Yo estoy sintiendo en Rodrigo una inclinación muy fuerte, una tentación muy fuerte al hiperpresidencialismo. Sí. De manera innecesaria, además. Sí. Porque a diferencia de Tilín y de Evo Morales, no tenían Congreso. Él tiene Congreso. O sea, hay voluntad negociadora, no transaccional, sino voluntad negociadora en el Congreso. Y el ningunear y el ralear al Congreso. Y departamentos, no, y gobernaciones. Es lo que me está dando miedo. Porque ahorita demostró que ralea a su vicepresidente y que ralea al Congreso. Imagínate que ralea además a los poderes territoriales. ¿Por qué ralea al Congreso? Bueno, con los decretos. Porque no lo usa. Porque no lo activa. Y no hay necesidad de mantenerlo desactivado. No hay ninguna sospecha de que este Congreso es... Pero es fantástico son lo que estás ineficientes. diciendo. Lo de su vicepresidente, Lara, no sería una cuestión excepcional. Es la regla que está construyendo Rodrigo. Él está construyendo esa regla. Uno, chao Lara, vicepresidente, chao Congreso y chao departamento. Estás diciendo eso que puede ser posible. Yo soy el mega, ni siquiera es el hiperpresidente, yo voy a ser el megapresidente. Eso a mí me parece muy, muy arriesgado. Ahora, siendo el megapresidente, su decisión no va a ser un vasallo de Estados Unidos, sino que va a tratar de conquistar a Estados Unidos porque lo que él necesita es lo que va a pasar en Venezuela. Va a haber un par de años en los que va a haber un tutelaje empresarial, económico, financiero, inteligencia artificial. Que eso es lo que estábamos hablando. Eso me estoy olvidando. Los 30 billones de dólares que mínimamente van a ser necesarios para activar la economía petrolera, no para extraer petróleo. La economía o la industria petrolera venezolana. Sí. Que a lo que están apuntando los rubios de este imperio norteamericano, no Trump, que es la demencia, ¿no es cierto?, es reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. Exactamente. Ya déjame dar un dato. Hoy, rápido, seguí nomás. No, es que Venezuela hoy produce 900,000 barriles. 600,000 a 800,000. Es poco, y muy poco. histórico era 3,500 millones de barriles. Es decir, hemos pasado de... En los 90. Claro, en los 90. Quiere recuperar eso y para recuperar serían 10 años y 110,000 millones de dólares. Así es. Es decir, va a tardar esto, pero se puede lograr y los más agradecidos, por eso tu concepto de neocolonialismo, van a ser los venezolanos. Sí, señor. Aunque Estados Unidos domine, van a tener un montón de petróleo otra vez. Sí. Interesante. Es ese el otro componente de este neocolonialismo holográfico. No es totalmente pervertido, no es totalmente extractivista para ellos, no es ni dominante, ni, ¿cómo le llaman? Expoliador. Te voy a armar el negocio, yo voy a ganar, pero tú también vas a ganar. ¿Dónde está es que esa era la pregunta con la cual yo quería conflictuarte y a las personas que nos están viendo. Entre ellos, Fátima e Inés, que son la mamá y la tía de una amiga que se llama Gabriela Terán. A ti, Gabriela, no te estoy mandando saludos. Eso a tu mamá y a tu prima y a tu tía. ¿No? ¿Estamos ante las puertas de un colonialismo benefactor? Porque tú hablabas de un colonialismo, de un capitalismo social. ¿No es cierto? Sí, pero en los años 30, 40, 50. Muy bien. 60, 70. Harto tiempo, Diego, son 40 años. Estamos a puertas de un capitalismo y de un colonialismo benefactor en el cual no creo. Tú ganas y yo también gano. Para nada. Pero creo que sí. Si la idea es que en Venezuela por lo menos 2 años van a estar tutelados por los gringos, ¿no es cierto? Con la familia Rodríguez. Y después de reactivar la economía venezolana, los 2,5 millones de barriles diarios que van a poder exportar, ¿no? El beneficio va a ser para los venezolanos. ¿Dónde está lo malo ahí? A ver.
Imagínate lo mismo con nosotros con el tema del gas. Cuando hablamos de las cifras venezolanas, no lo hacemos porque Pero ahí sí quiero creemos... teorizar y acordarme, historizar un poco A ver. la reflexión. Sí. Yo creo que hay dos grandes momentos en Bolivia que te muestran un final no muy prometedor. El primer momento, dicho didácticamente, está en el libro de Antonio Carmona, que es un rico texto, se llama El Protectorado, que te muestra que el neoliberalismo funcionó al libre albedrío de los cooperantes internacionales que te daban básicamente el 10% del PIB. Entonces tenías, ¿no es cierto?, a los daneses en Potosí, en la parte norte de Potosí, y tenías a los suecos en la parte sur de Potosí, es decir, fragmentado el país y tú actuando en función a lo que te decían los cooperantes para recibir plata. ¿Cuál era la lógica aquí? La plata transnacional es la que nos funciona y nosotros como élite nos vamos volviendo ricos. Sí, nos vamos volviendo ricos, una pequeña élite endogámica. Eso fue el neoliberalismo. No digo que no haya habido tribunal constitucional, no digo que no haya habido descentralización municipal, aplausos a todo eso. Claro, yo soy el primer promotor y aplaudidor de todo eso. Pero al final del 2005, el 65% de la población de Bolivia era pobre. Es decir, no, y 35% era extremadamente pobre. Ojo, el final no fue bueno. El masismo cambia esa dependencia que nos muestra Carmona en su texto del protectorado, cambia esa dependencia por los recursos internacionales hacia su dependencia extractiva por los recursos del gas. Pero es lo mismo. Pero ¿quién? La actitud... Diego, a ver, pero ¿quién y cómo se construye Pero la independencia gasífera? Pero eso es lo que quiero llegar al tercer punto. Eso es lo que quiero llegar, precisamente. Entonces cambias esa dependencia de los recursos internacionales por la dependencia de los recursos del gas. Entras a una fase extractivista brutal. Dependemos igualmente del exterior, solamente que vendiendo nuestro gas unilateralmente. Dependemos del exterior en la primera fase, solamente que estirando la mano. No, pero es que yo creo que estás equivocado. Yo digo, ¿cómo sería entonces? Ahorita me dices por qué. Sí. ¿Cómo sería esta tercera fase? Cuando somos ultradependientes permanentemente en cada fase. ¿Cómo rompemos esa dependencia? Más bien es la cosa. Digamos que acepto tu propuesta de ser una neocolonia. ¿Qué significaría eso? No solamente recibir plata mansalva al estilo, ¿no? Al estilo clientelar. Recibimos. Venezolanos, ustedes pianitos, les vamos a dar plata. ¿Quieres estudiar? No estudies, te doy plata. Me estás diciendo más o menos eso. ¿Cómo generamos un nuevo periodo de cierta lógica autonómica, de cierta lógica? Yo creo que el colonialismo expoliador es ese. Te doy plata y te quedas callado. Claro. ¿Ya? Pero un y poco trabajas así de ha los sido. trabotas. Así de sencillo, ¿ya? No. Del que yo te estoy hablando, y por eso creo que hay que hacer un juicio sobre lo que fue el neoliberalismo, más allá de lo que son esas miradas moralistas o algo por el estilo, e incluso tendenciosas. Ha sido durante la época neoliberal que se ha construido básicamente la infraestructura gasífera de este país. La potencialidad hidrocarburífera de este país. En un esfuerzo enorme de inversión, cosa que Bolivia no estaba acostumbrada a hacer. En Bolivia no nos gusta invertir en lo que es un extractivismo no vicioso. No invertimos en un extractivismo que no sea vicioso. Y en la época del neoliberalismo, fíjate, desde Paz Estensoro, pasando por Jaime Paz Zamora, por Hugo Banzer Suárez, por Gonzalo Sánchez de Lozada en sus dos periodos, uno bueno y uno malísimo, ¿no es cierto? Rodríguez Bercé, Carlos Mesa, se ha invertido en infraestructura hidrocarburífera para que seamos nosotros el corazón energético latinoamericano. Ese era el gran proyecto, ¿sí o no? Y se invirtió mucha plata. No han tenido la suerte, porque es parte de los ciclos, de que han empezado a ver básicamente los réditos de esa gran inversión. ¿Quién ha visto los réditos de esa gran inversión? Morales. Y al tiro se ha dado cuenta de que cuando ya había que capturar más renta, es lo que estábamos hablando también de los ciclos extractivos, ¿no es cierto? O de los ciclos de inversión, o lo que es peor, de los ciclos de expropiación. Evo Morales entra en un momento en que era más rentable expropiar que seguir invirtiendo con empresas extranjeras. Evo Morales lo que hace es expropia la inversión y la infraestructura que tanto nos costó a los bolivianos durante más de 10 años y se tiró la plata. No, claro. Bueno, pero no por eso hubo digo, continuidad de lo que tú llamas el neoliberalismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, no me has hecho nada nuevo. Estoy absolutamente de acuerdo. Porque tú estás viendo esto, lo que te dice Carmona. Pero Carmona, ¿sabes qué es lo que hace? Toda la hace la mirada de la beneficencia con internacional. Toda la eficiencia que nos comentas, con la que estoy plenamente de acuerdo, los resultados son tenebrosos.
El 2005 los indicadores te muestran una población que en 2/3 es pobre a nivel nacional. Si vas a nivel rural, con participación popular y todo, el 85-90% sigue pobre. Entonces, algo no está bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Fue un periodo, de mi criterio, lúcido, creativo, inteligente, institucional. No estoy quitando eso. Pero al final lo que predomina es esa pobreza. Entonces te das cuenta que se han llevado muchísimos recursos, ¿no es cierto? Esas petroleras y la capitalización se han llevado mucha plata y no han dejado esa plata en Bolivia. Entonces hace un periodo... Porque no han alcanzado el pic. Y además con un 10% fomentado por la cooperación internacional. Pero yo no quiero discutir esto, está bien, podemos discutir con más. Es un sello que es parte complementaria de la parte positiva, que yo no la niego, pero este sello es parte de todo eso. Eso obviamente tiene una segunda fase, continuidad de eso. Si antes dependías de los recursos internacionales como cooperación, ¿no? O para que inviertan en tus empresas extranjeras, hoy dependes ¿de qué? De tus recursos extractivos. Es decir, ha sido básicamente... Por eso, más bien, mi pregunta es, ¿a dónde vamos en nuestra nueva fase que hemos más o menos delineado? ¿Dónde vamos? ¿Dónde iríamos los siguientes 20 años? ¿Qué haría siendo Rodrigo Paz? Esa es la pregunta que yo quería... A ver, la colección de decretos que vamos a tener, que van a ser los 5.500, que empieza con el 5.503, ¿no es cierto? Claro. Pero los 5.500 los que van a buscar es inversión a lo loco. Es por eso que hay un montón de gente en este momento que tienen toda la razón del mundo de decir cómo puede ser que esté interviniendo, cómo puede ser que Petrobras ya esté interviniendo en Tariquía, que es una reserva, ¿no es cierto? Con la idea de que nos vamos a hacer plata a lo locos, o sea que va a haber algún tipo de renta. Ahorita Rodrigo lo que está buscando con su gobierno es básicamente construir las bases de un momentum de renta. Y eso significa entrar a la inversión pura y dura, con plata que no tiene ahorita el Estado. Ahora... ¿Pero eso está mal? No, si es que tienes la paciencia suficiente de incluso cruzar ese desierto de costo social alto que va a tener el hacer inversiones en territorios donde supuestamente la negociación no debería ser con activistas, sino con pueblos indígenas. Tú tenías una teoría que estabas intentando desarrollar del 2021 en adelante, que el ciclo futurista de los pueblos indígenas no pasaba porque continúen siendo guardabosques, sino dueños territorialmente, de arriba hasta abajo, ¿no es cierto?, de los recursos naturales. No, claro. ¿No? Y con ello tú superabas básicamente ese bache de pobreza y de retardamiento en lo que es su evolución en autonomías poderosas. Pero yo digo que tenemos que tener paciencia. Y tenemos que tener la virtud de que cuando el ciclo esté alto, más o menos, no expropiemos. No, pero no. A ver, yo realmente quiero decir esto, y lo hemos conversado, pero lo quiero decir frente a cámara de la manera más clara posible. Es decir, ¿quiénes son los beneficiados de esos beneficios? Siempre son pequeños grupos, siempre son oligarquías. Y lo conversábamos ayer en un sentido que yo digo, ¿cómo nacionalizamos realmente eso? Por ejemplo, y para mí el ejemplo del Alto es absolutamente necesario de ser enfatizado. En el Alto, en Lupea, ¿qué estudian? Administración de empresas. En el Alto, ¿qué estudian? Derecho. Sociología, pedagogía. Señores, ¿sabes cuál es? A ver, ¿cuál es el futuro del Alto? Es nuestro enlace con el Pacífico. Es nuestro puerto seco. Es nuestra potencia demográfica. Quieras o no, decirlo así parece hasta grandilocuente y apologético, pero es darle la vuelta a esa noción evista, masista de la pobre población alta y más bien verlos como prominentes empresarios con un... 20.000 millonarios en el Alto. Eso quiero que lo expliques después, pero déjame terminar a mí la primera parte porque es imprescindible decir, ¿cómo sería nacionalizar eso, bolivianizar eso o alteñizar la lógica y no simplemente hablar en función del beneficio? Con esto que está haciendo Rodrigo, digamos, sí va a haber plata, pero va a haber plata para 20 gatos, vas a ver que vas a terminar oligarquizando otra vez el desarrollo. ¿Cómo realmente generas desarrollo? Puta, ¿por qué no presentamos 2 o 3 carreras en la UPEA? Realmente, una, carrera de logística en infraestructura transnacional del Pacífico o transpacífica. ¿Qué significa esto? Volvernos expertos en el manejo de todo el comercio hacia el Pacífico. Segunda carrera, arquitectura neobarroca andina, los cholets, que sea, ¿no es cierto?, una carrera y que podamos desarrollarlos como una nueva arquitectura. Eso es completamente propio. Tercera carrera, que a mí me parece fundamental, finanzas y capitalismo popular.
No hacen eso en la 16 de julio y que vengan profesores, no solamente con doctorado, que venga un vendedor de la 16 de julio a ser profesor. Estas carreras sí te generan desarrollo, sí vas a potenciar el alto. El alto ya no va a ser solamente la franja demográfica de queja con una, concentración política, no, es concentración económica, es concentración con el Pacífico, es hacer estallar el desarrollo. No, yo sé de que esto de lo que estábamos hablando el fin de semana, lo del alto, es muy emocionante. Pero con Santa Cruz también puedo decir lo mismo. Espérate un momento, pero ahorita lo que me das a pensar es lo siguiente. Una respuesta a este neocolonialismo holográfico, financiero y tecnológico es hackearlo a partir de lo que vendría a ser territorios totalmente antiimperialistas, pero que pueden jugar muy bien con el imperialismo. Pero por supuesto. Y el alteño es eso. Exactamente, es pragmático, astuto y sabe hacer ese tipo de negocios. Sí, ¿por qué no lo volvemos de...? Otro es el cruceño. Si tú tienes una alianza... Totalmente. Si tú tienes una alianza Alto Santa Cruz o Santa Cruz del Alto, básicamente, ¿no? Atlántico-Pacífico. Atlántico-Pacífico, que hackea el neocolonialismo y juega con el neocolonialismo de igual a igual. Bolivia es una potencia. Bolivia es una potencia, ya no somos cipayos, ya no somos vasallos. No. Es lo que también te quería explicar. No va a ser fácil solamente imponer esta ideología del neocolonialismo, porque en Latinoamérica tienes 3 grandes potencias más allá de Estados Unidos: Canadá, México y Brasil. Claro. Y aquí viene básicamente, y creo que esto ya deberíamos estar cerrando el programa, pero una de las grandes esperanzas que tenemos, ¿no es cierto?, es que si no nos dejamos vencer por nuestro odio hacia el imperio o a la idea de imperios, cruceños y alteños pueden ser los que hackeen el neocolonialismo. O sea, hackeen el imperialismo, hackeen sus ventajas. Esta carrera... Sí, hackear sus ventajas. Esta carrera, ¿para qué sirve? A ver, logística, lo que te decía, logística de economías del Transpacífico. Es para tener contacto con Estados Unidos y China. Es para enlazarnos con ellos, sí, globalizadamente. ¿y sabes por no qué es para decir, el imperio nos hace daño. No, el imperio nos trae plata y véngase. Claro, ¿dónde estás hackeando más o menos? Estás hackeando que sí, igual estás haciendo negocios con California, ¿no es cierto? Con California y... Como que también con Shanghai. Y Maduro. Sí, no, con Maduro ya no. Pero el asunto es que no estás dejando a China fuera, básicamente, de la ecuación hemisférica. Pues esperemos. Yo no creo. Yo creo no, que va a ser... Pero es que además China te va a agradecer eso, ¿no? Pero no va a competir con Estados Unidos, porque vas a tener alteños y cruceños hackeándolos. Ya, el hackeo del imperialismo. Sí, Nos del quedamos acá. neocolonialismo. A mí me gusta mucho esto. Esto hay que darle más... Sí. Bueno, Huáscar, más ¿ya estamos énfasis. listos? Sí significa ya o un minuto más de cháchara. 5 minutos más no es mucho tiempo. Ya hemos desarrollado así como 1 millón de teorías más o menos. ¿O tú quieres decir algo más? Yo quiero decir algo más. Dilo. Yo quiero decir que en esta época, ¿cómo nos asimilaríamos a este nuevo modelo? Y la lógica está en lo que acabas de decir, y quiero ser enfático y didáctico con esto. Es decir, podemos meternos, digamos, en el trasero del león, o queremos ser siempre ese ratón, ¿no es cierto? Es decir, queremos ser cabeza de león, cabeza de ratón o cola de león. Y yo definitivamente creo que podemos ser cola de león e irnos metiendo en ese cuerpo. Es decir, ser profundo, lo que tú has dicho, ser profundamente, es que la palabra suena muy torpe, digamos, ¿no? Ser profundamente colonialistas e imperialistas, pero para sacar ventaja. No simplemente decir, no, los gringos nos van a hacer daño. No nos van a hacer daño. Lo que nos ha hecho daño es este cerrazón del continente. Bolivia es un islote territorial espantoso. Eso es Evo Morales. Más allá de lo corrupto, todo eso, nos hemos enclaustrado. Cuando el Alto y Santa Cruz nos muestran que puede tener conexiones interoceánicas. Los salteños son profundamente pragmáticos, astutamente globales. Tienen un pie en Virginia, y tienen un pie en Shanghái, y tienen un pie en Cobija. Pero no todos, ¿ah? Mira, ¿te acuerdas que no, pues ¿cuándo todos? Ya, no. El capitalismo funciona con élites empresariales, pues. Bueno, pero es que es lo que yo te decía, las élites empresariales salteños, 20 mil millones, no, 20 mil millonarios en el Alto. Muchos de ellos son de la generación que todavía no cree que es posible hackear al Eso es importante que lo digas. Al explicarnos eso. A ver, ¿por qué? Porque en este momento estamos viendo no una pugna, sino más o menos como una coexistencia de abuelo migrante, padre contrabandista, hijo empresario. Y con título incluso. Con título y todas las cosas, ¿no? E incluso estamos en bisnieto experto en informática. En informática y en cripto. Sí. ¿No? Aymaras todos. Claro. Súper diferentes entre ellos. Sí, bueno, llamémoslos andinos. A mí no me gusta solamente llamarlos Sí, es aymaras, verdad, andinos. Porque perdón. el Alto no es únicamente aymaras, ¿no?
como que tampoco en Santa Cruz hay solamente Canvas, ¿no? Hay de todo. Estas 4 generaciones o estas 3 generaciones están conviviendo de manera incómoda todavía. El momento que el migrante y el contrabandista desaparezcan y solamente queden el empresario y el financista, ¿no es cierto? Ahí vas a tener posibilidades de hacerle verdaderamente un hackeo a lo que es el neocolonialismo. Y no solamente en el Alto, sino también en Santa Cruz. Entonces la esperanza está ahorita en los menores de 30. Pero fíjate lo que significa esto. Y con esto realmente quiero No, cerrar. por eso tu apoyo, por ejemplo, a lo que es la mirada de tecnología pacífico. ¿Ya? Porque lo transpacífico, lo transatlántico, ¿no es cierto? Es algo que no está ahorita en el migrante y en el contrabandista. Están en el empresario y en el financista, ¿no? Que son changos todavía. No, claro. ¿No? Y Es en ese ahí sentido, donde hay que fortalecer esas habilidades. pero en ese sentido lo que quiero mostrar es que estos 20 años de mirada al pasado, está bien la grandiosidad de Tiahuanaco, no se la quita a nadie, la grandiosidad de los incas, perfecto, los señoríos collas, aplauso a todos. Pero los nuevos aymaras, que no tienen más de 30 años, todos son de menos, miran el futuro. Sí. Son informantes, los nuevos andinos, y nuevos bolivianos, con mestizajes profundos además, ¿no? Miran el futuro, y ese futuro es con la IA, es con inteligencia artificial, es con comercio internacional, es con amor, no con antiamericanismo, no, es con globalización adentro. Venga China y venga Estados Unidos, ¿quién te da más plata? Es con nexos fluidos, esa es la Bolivia que necesitamos. Por eso digo yo, tienes un ministerio, por ejemplo, hoy en el gobierno de Rodrigo, para respirar todo eso, para absorber todo eso. No. Yo digo que deberías tener incluso nombres diferentes. Ministerios transoceánicos, ministerios o una delegación de corredores bioceánicos, deberías tenerlas. Yo digo que Sí, es parte. de hecho, ¿por qué no existe un ministerio de inversión extranjera? Bueno, por ejemplo, así de simple, claro. Sí. Pero ya, nos quedamos acá. Hasta ahora. Feliz Reyes. No con esto somos monárquicos, ¿no? Feliz 2026. Pero 2026. Feliz Reyes. Atentos a lo que vamos a vivir, ¿ah? Porque Atentos a lo que va a vivir, porque es emocionante. es muy emocionante. Con todo lo súper difícil que es, Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Gracias. Gracias, No tienes Diego. no tienes que fingir esa sonrisa. Me estoy acordando de tu tío Chacho, que es tendencia en las redes también. ¿Qué ha hecho mi tío Chacho? ¿Cómo que qué ha hecho tu tío Chacho? ¡Traumarte! Sí. Nunca más he creído en el Papá Noel, querido tío Chacho. Está siempre en mi corazón y en mi recuerdo. Dale. Chao. Nos Chao. vemos. Gracias.